de sueño entre ceja y ceja. La calle me enseñó que el que no arriesga no deja huella. No me hables de frenos y nací para acelerar. Con hambre de gloria y sin miedo a fracasar. Sin miedo al éxito, así vivimos. Porque plata y miedo nunca tuvimos. Sin miedo al éxito, así vivimos. Porque plata y miedo nunca tuvimos. Ya pasamos frío, ya pasamos hambre, pero nunca vendimos el alma por el nombre. Lo que tenemos, lo sudamos, lo luchamos, y si caímos fue para aprendernos, para quedarnos. Sin miedo al éxito, así vivimos, porque plata y miedo nunca tuvimos. Sin miedo al éxito, así vivimos, porque plata y miedo nunca tuvimos. Ya pasamos frío, ya pasamos hambre, pero nunca vendimos el alma por el nombre. Lo que tenemos, lo sudamos, lo luchamos, y si caímos fue para aprender, no para quedarnos. Sin miedo al éxito, así vivimos. Porque plata y miedo nunca tuvimos. Bienvenidos, ¿cómo está, gente? Un nuevo jueves, un nuevo programa, un nuevo encuentro de esto que hemos decidido llamarle Sin Miedo al Éxito. Porque Plata y miedo nunca tuvimos. ¿cómo está, querido? Buenas tardes. Acá estamos otra vez ¿Cómo está, amor, querido? en este ¿Qué tal? jueves caluroso. Hermoso, feliz de la vida. Vos no te das una idea lo feliz que soy cuando superamos los 30 grados. No, ¿por qué tan violento, boludo? Sí, así, es más, prendió la calefacción para más placer. Sí. ¿Cómo está? Bien, por suerte. ¿Qué Ya- tal el yo fin? ya terminando la semana, no sé, yo ya estoy arrancando el próximo. Ya estoy Ya desconectado está del en el- anterior. Ya está, va adelantando el calendario. Claro. Para mí el feriado de mañana es sorpresa, ponele. Yo no me lo esperaba. Es más, estaba con cuestiones laborales Sí. pensando que el feriado era el lunes. Todavía no me cae la ficha a mí de que es feriado, no sé. Ya mañana cuando me suene la alarma a las 6 de la mañana me quedé morir. Claro, eso es lo que hasta hace un rato estábamos trabajando y pensando que el feriado era el lunes. No, y los proveedores, esto y lo otro, che, pero si es feriado mañana. Mm. Bueno, tenemos que solucionar sobre la marcha. ¿Cuál fue la solución? Mañana no trabajamos. Y sí, bueno, cuando sos tu propio jefe puedes tomar esa determinación. Sí. Pero, a ver, mañana no abrimos al público, pero laburito hay para... Bueno, siempre Sí. hay algo que hacer. Así que bueno, empecemos a desarrollar lo que tenemos para hoy. Hoy tenemos un programón, luego de aquel jueves que tuvimos, el jueves pasado, recuerdan, que hemos empezado con la temática de terror. Arrancó Sí. octubre, arrancó un mes muy especial para lo que nos gusta el terror. Arrancamos fuerte y bueno, somos esos fanáticos, esos cinéfilos locos de este género, por así decirlo, que disfrutamos mucho en todos sus géneros. Bien, estamos hablando del gore, del slasher, de todo tipo paranormal. Todo. Y hemos hecho un recorrido así, a grosso modo, tanteando más o menos un poco las películas que íbamos viendo, las que nos marcaron, las que recomendábamos. Después se sumó Mica también. Con Y una bueno, remera muy buena. y descubrimos que Facu es un gran... ¿Podemos tener el corte, por favor, de la Te lo cantidad de prometo. veces que dijo no vi esa película el Te programa lo pasado? prometo. El pueblo Vamos a lo hacer un necesita. conteo, ¿querés? Claro. Tin, así, vamos a ir tirando un conteo. Sí, eso le debo a la gente porque no he tenido tiempo de hacerlo, así que sí, vamos a hacer eso. Necesitamos eso, ¿viste Pero los sí, videos de... Es increíble de la- porque después de Hércules y Naruto se No, quedó. Pero Y- no sé si viste los videos te lo resumo, demás, que hacen los conteos de muerte. Sí, Bueno, sí. nosotros vamos a hacer el conteo de veces que ¿De, Facu no vio una película. cuántas películas no vio? Claro, no de las que Bien. vio, de las que Sí. no vio. ¿De cuántas películas no vio? Claro. Así que bueno, vamos a estar charlando un poco. Y bueno, hoy tenemos una nueva panelista. Hoy tenemos panelista invitada. Hoy tengo una nueva panelista y que se las trae con la temática, porque dijo el jueves pasado, dice, yo me sumo el jueves que viene y llevo un informe dedicado exclusivamente a todo lo que estuvimos hablando. Lo laburó mucho, lo Y laburó bueno, mucho. es su momento.
Es un momento de brillar, así que te lo dejo. Es todo tuyo, presentala, sos vos el encargado. Bueno, Todo queda en tus manos. el programa pasado la verdad que nos abrió una puerta muy grande a un mundo que a esta persona El fanatismo. no voy a decir que le fascina porque va a sonar medio, Muy, ¿o no? pero le gusta mucho, ¿sí? No solamente fanática de las películas de terror, sino también fanática de Investigation Discovery. Ah, bien. Yo creo que se metió en los archivos ya directamente, ¿no? Sí, son charlas que solemos tener muy, muy seguido, que se vuelven muy interesantes y a veces hasta generan un lindo debate de, no, esto a mí me parece una pelotudez, pero en realidad está muy bueno. Así que bueno, está esta noche acá con nosotros. Déjame presentarla A su manera. desde lo subjetivo, la mejor mujer que conozco, la señora Florencia Damiani, con nosotros acá, que nos preparó Damos la bienvenida, señor. un maravilloso Buenas noches, informe. buenas noches. ¿Cómo estás? Ay, qué lindo recibimiento. A la pucha. Recién llegada a la Argentina. ¿Cómo estás, Flor? Yo creo que Bienvenida. está tirando onda, no sé. Bienvenida. Bienvenida porque sí, mirá, desde que inició este ciclo siempre estuviste ahí al mando, Siempre. como en modo admin del chat. La moderadora. Sí, la moderadora de nuestro chat y dijo, el jueves pasado dice, yo me copo Sí, sí. y les llevo material para el jueves que viene, ya que hablaron tanto y que dejaron muchas en el camino. Así que, bueno, contanos, Sí. Flor, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Bueno, es un tema que a mí me encanta. No voy a decir que soy experta porque no hay mucho. Es medio vidrioso. Hay mucho, no soy Por ahí experta. uno suena medio fuerte decir soy fanática de los asesinos Claro, en pero- serie. ¿Entendés? Pero Pero sí. soy fanática. Pero vamos a hablar de eso. Me llama mucho la atención toda la mentalidad que hay detrás de un asesino en serie, las cosas que hace, porque me parecen cosas totalmente irreales. Ujú. De hecho, recién hablando con una persona, me decía, creo que muchos hemos estado tal vez muy cerca de algún cuchillo, de alguna situación sin saberlo. Sí, Y eso es lo totalmente. que más me asombra de los asesinos en serie, que son gente que está en la sociedad, en cualquier lado. Claro, bueno, nos los cruzamos en lo cotidiano muchas veces. Totalmente, que puede ser un vecino, puede ser un amigo. Y bueno, y hoy voy a hablar de eso, a plantear un poco qué es un asesino en serie y después de hablar uno en particular, que bueno, la semana, el mes nos viene trayendo obligatoriedad en hablar de él, porque bueno, la plataforma de la N. Sí, nos trajo una serie que, ojo, fue muy criticada, vi ¿Sí? muchas malas críticas, Sí, pero en lo personal, hasta el momento que no la terminamos de No la ver, me terminamos. parece bastante buena. ¿De qué estás hablando? De la saga de monstruos de Netflix. Hoy está dedicada a puntualmente Ed la Gein. de- Edgate. y más allá de la serie, de la trama en sí, Sí. me parece fantástica y maravillosa la actuación de Charlie Hunnam. Sí. Muy, muy buena. muy, Bueno, muy en buena. general, esta saga viene dando muchísimo que hablar. Sí. Lo que es monstruos, yo sinceramente me pongo de pie y los aplaudo porque empezó con Dahmer Dahmer, que es y formidable. esa actuación es tremenda, más allá de que una de las historias más terroríficas que hay, Sí. si vamos a hablar de este Sí, tipo sí, de, sí, de sí. situaciones, Sí, uno de es los una perfiles. situación muy terrorífica, pero también después siguieron los hermanos Sí, y hoy se dedicó a Ed Gein, que también tiene una historia tremenda. sí. Pero acá, más allá de lo que es el caso, porque son casos basados en historias reales, vamos a hacer hincapié en las actuaciones. Son tremendas, Son tremendas. tremendas. Tanto la de Dahmer Bueno, hoy como la de Ed Gein La de son Dahmer se tremendas. espera, porque de hecho Evan Peters es un actor de, Sí, digamos, sí, del y es encima recurrente palo, en el género. del Totalmente, palo grande. totalmente. Ten en cuenta que Evan Peters forma parte reiteradas temporadas de American Horror Story, Ujú. con lo que eso significa, ¿no? Con Uf. lo que representa American Horror Story Claro. para el género. Entonces vos esperás, pero acá... Charlie no es un actor que uno hubiese pensado, digamos, para este tipo de protagonismo, y la verdad está totalmente a la altura, la rompe
toda. Es una persona muy especial, Ed Gein. Sí. Que tiene muchos matices, muchas cosas en su mente, muchos problemas emocionales que hay que saber, digamos, llevarlos. Y creo que también por eso es una de las temporadas criticadas de la serie, porque está como enfocado desde otro lado, no tanto como Dahmer, que Dahmer Claro, sí. sí tenía su perfil psicológico, pero no estaba tan planteado todo lo que en Ed Gein se tiene que plantear, Sobre todo que eso. es su vida, su infancia, en cambio Dahmer no tiene todo ese trasfondo que tiene Ed Gein, de por qué llega a ser la persona que es. Y Sí, Charlie hay una curiosidad también que te da porque cuando la serie en sí empieza a entrar en lo personal, cuando empezás a descubrir la persona, Claro. que es lo que a donde profundiza más, la infancia, Claro. su pasado, todo lo demás, a fin de cuentas, yo creo que yo sé que va a sonar un poco feo, No, pero te terminás encariñando Sí. con el asesino. ¿Me No, entendés? lo que pasa es que no terminás de empatizar, entender. claro, bueno, pero a ver, a ciencia cierta, es como que vos decís, está loco el chabón, ¿Entendés? ¿entendés? Pero no Mucho. es como que decir, bueno, no, está bien lo que hizo, No, sino no, que No, tratar... claro, no lo justificás, No, pero sí lo entendés. Entendés de dónde viene y entendés de que hay gente Bueno, te alrededor demuestra- a lo largo de su vida que lo empuja de alguna manera. te demuestra hasta dónde puede llegar el ser humano con este tipo de cosas, así que eso bueno, es un poco tremendo. plantear eso, a ver, no todas las personas que le pasan las mismas situaciones o situaciones similares va a terminar siendo un asesino en serie. Pero sí te plantea mucho de la psiquis y el por qué esa persona llega. En el caso de Ed Gein particularmente, encima, es un tipo que hasta te da lástima. Es un tipo que no entiende mucho esa maldad que tiene o el daño de sus actos. Habla así dulce, Un niño. suavecito, ¿entendés? Entonces hasta terminar sintiendo un poco de lástima. No así con Dahmer, por ejemplo. Dahmer no te despierta eso No. en ningún momento. Pero bueno, eso es todo parte también de las clasificaciones y tipos de asesinos en serie. Empecé hablando desde atrás vamos a Ed Gein, pero vamos por el principio entonces. ¿qué define a un asesino en serie? También lo mismo. Ed Gein capaz que no entra tanto en esa definición. No lo encasillaría ahí. Claro, tiene algunas particularidades que lo sacan un poco, pero precisamente definir a un asesino en serie es medio difícil encasillarlo en algo, porque son todas personas únicas con distintas vivencias, distintos detonantes a lo largo de su vida, y bueno, es como difícil encasillar a todos los que esto son esto. Totalmente. La principal característica es que tiene que tener hay diferencias ahí, entre 2 y 3 mínimos asesinatos. Eso es lo principal. En algún plazo de tiempo. No un plazo, pero sí tiene que tener un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Bien. O sea, eso es la definición, lo que define a un asesino en serie. Pueden ser años, pueden ser meses, pero hay un periodo de enfriamiento entre un asesinato y el otro. O sea que lejos de por ahí de lo que uno piensa cuando hay esas seguidillas de asesinatos que se ven en series o películas y demás, donde vos decís en una semana hay 3, 4, 5, 6 muertes. No suelen ser asesinos en serie, digamos. Claro, es como que es esa seguidilla y se termina. Claro. De hecho, capaz que no están mucho tiempo de su vida matando tampoco. O sea, no es que dedican toda su vida a matar. Claro. Capaz que cumple con el mínimo de 2, 3 asesinatos y es todo lo que va a pasar en su vida. Y capaz que eso lo hace, no sé, en un transcurso de 10 años, pero no quiere decir que esos 10 años esté matando. Claro. No necesariamente. Esa es la principal característica, digamos, de un asesino en serie. Lo que necesita, el requisito.
¿Qué pasa con Ed Gein? Ed Gein se le comprueban 2 asesinatos y no se sabe si hay más. Entonces ya ahí es un debate el tema de si tiene que ser 2 o 3 asesinos para ser un asesino en serie. 2 o 3 asesinatos. Y Ed Gein tiene 2 comprobados. Se sospecha que fueron más, el hermano, por ejemplo. Hasta donde tengo entendido, no importa la cantidad, sino lo que importa es el modus operandi. Sí, bueno, eso. que Cuando se hay un periodo de repite, es como que ya enfriamiento. dicen es en serie. Todos tienen unas mismas características, no a todos los motiva lo mismo. Ujú. Puede ser lucro, Bien. puede ser sexuales, Ujú. puede ser de poder, o sea, de una necesidad de ejercer poder en la otra persona. Como el caso de Dahmer. Claro, que también era un poco sexual. Sí, pero también marcaba mucho esa... en Esa- la forma de asesinar, Exacto. esa separación esa dominación de que él o el los ejercicio tenía de y poder. Él elegía qué pasaba con su vida. Claro. Ed Gein no tiene eso. Él simplemente, bueno, tuvo esos 2 asesinatos comprobados a estas mujeres y se sospecha que al hermano también lo mató. Sí, sí, sí. ¿Qué más? De asesinos en serie. Asesinos en serie hay desde Añares. Ujú. 1800, 1700, no Bueno, sé. digamos que siempre estuvieron. Claro, Sí. este- Eso, digamos, hasta donde la historia nos cuenta, pero quién sabe por atrás. por eso, los que se saben, los que se conocen, por ejemplo, esta película que te gusta a vos de Tim Burton. Con Sweeney Johnny Todd. Depp. No, el otro. El jinete sin cabeza. El jinete sin cabeza. Sí. Son Sleepy todos Hollow. casos de asesinos, digamos, que bueno, que sí, están pasados, nunca se supo. Ahora no es un fenómeno que suele pasar mucho, los asesinos en serie. ¿Por qué? Porque hay un avance enorme en la tecnología. Mm. Eso es uno de los principales factores. Y la tecnología no ayuda a que la gente no sea descubierta. Es mucho más accesible hoy en día, huellas, cámaras, todo lo que hay para poder descubrir a una persona Claro. que antes no estaba. Sí, Eh, total. Y bueno, empezando vos nombrabas la historia y hay series y sobre todo, bueno, siempre las películas más psicológicas, por hablar así de lo que es en cuanto al terror, hablaron de grandes asesinos. ¿Tenés alguno así como diciendo, bueno, acá empezó como el que te marcó, por lo menos para vos, en lo personal, para ¿no? mí, Sí. uy. Yo, por ejemplo, el jueves pasado tiraba, o sea, he planteado, por ejemplo, con un Hannibal Lecter, Bueno, sí, es que para mí es muy una de las historias perturbador. más tremendas. Es muy perturbador Hannibal. El silencio de los inocentes Sí, es esa- formidable, ¿no? La actuación de él yo creo que sí, es uno de los que más me ha llamado la atención siempre por cómo está planteada la película, todo ese Claro. laburo psicológico que hace él Ujú. sobre la protagonista es formidable, todo los trasfondos que tiene la película son impresionantes. Pero no sabría decirte si hay uno que es como que Pero si tendrías que los recomendar amo a a alguien. todos. ¿Pero ficción o real? Y estamos hablando de películas, estamos hablando de ficción. Vamos a hacer a ver. Porque si hay tenemos- una... O sea, a ver, si yo te tenemos- puedo no, decir- no vamos a hacer ahí, no vamos a levantar la bandera sobre asesinos en serie, pero sí Yo soy- estamos hablando de películas y de series, y vos decís, con esta arranqué Yo y soy esta muy me volvió fan, loco. muy fan de Jason. Bien. Para mí Jason es... lo amo. Sepan que yo convivo con esta persona. En cualquier Pero no. momento no aparezco, ya saben dónde estoy. Bueno, puso en práctica, digamos. Jason me encanta. Es uno de los que más me gustan. Después con los años apareció mi otro favorito, porque es mi estilo, digamos, de Claro. de De película. asesinato. Es tipo de película, así medio gore. O slasher sería. ¿Qué película? Ghostface. Sí, es un slasher.
que también es uno de mis favoritos, por Claro. también todo lo que plantea Scream, ¿no? O sea, todo esto de las películas de terror, hacer de todas las películas de terror una película de terror, me parece genial. O sea, todas las conversaciones que tienen, el personaje que cuenta todo lo que va a pasar porque es un experto en películas de terror y aún así siguen pasando las cosas, es excelente. Sí. El primer diálogo con Sidney, de que le diga, no me gustan porque en las películas siempre la minita sube corriendo la escalera y se encierra, y que ella haga eso al momento de que... Es fantástico. Pero que aún así sea ella la superviviente de toda la saga De Scream. toda la saga. De toda la saga de Scream. Porque encima siguen saliendo películas y nos siguen sorprendiendo todos los plot twists que tienen todas las películas, que decir, ya no se te ocurre más nada y aún así siguen sorprendiendo con todo. Sí, porque Con cada película que va las a salir. últimas están muy buenas de manera independiente y también cómo conectaron con las películas viejas. Claro. Si Así no que- vieron las nuevas de Scream, por favor, véanlas. La última es muy buena, la recomiendo mucho porque es muy buena. Así que bueno, esos son como mis favoritos. ¿Vos? Bien. Yo Hannibal. soy, sí, yo voy Pro, por ahí. pro Hannibal. Sí, toda Claro, la vos vida. sos más Y de, soy más un de ese, inteligente, sí. un psicópata. Sí, me llama la atención esa parte, Claro. Me llama la atención y es como que más atrapante Sí, esa parte, sí, ¿no? sí. De decir hasta dónde puede llegar. Sí, encima del Silencio de los Inocentes, bueno, él en la primera, digamos, la rompe, pero todas las demás que vienen de ahí son muy buenas también, Ujú. son muy buenas. Obviamente nadie le llega a él como ese sádico, ¿no? Pero son muy buenas. Y la serie que el otro día hablaban también es muy buena. Yo me voy a quedar con uno que lo conocí hace poco, Ujú. por ella. El de la película de Brad Pitt, de Seven. Ah, Seven, sí. El asesino de esa película es... El actor... ¿Cómo te gusta a vos? Es Sí, un no, sí sé cuál es, psicópata muy sí. inteligente Seven es... y logra... El final de esa película es tremendo. Es Yo, muy yo bueno. cuando lo que me atrae es cuando veo, por ejemplo, dentro del personaje, es esa inteligencia y esa frialdad. Claro. Porque hay que tenerla también, ¿no? Y que todo te plantea un porqué. Mm. Son tan inteligentes como en Seven. Seven, el tipo, o sea, cuando él te explica su punto de vista y el porqué, decís, bueno, sí, está bien, pero no es necesario hacerlo así. Pero entendés, o sea, tiene un punto. Claro. Es como llevarlo a otro plano Thanos. Claro, lo entendés. Tiene un punto. El chabón quería eliminar medio universo para darle Claro. equilibrio. Está bien, lo entiendo. Está bien. No lo comparto. Quizás Eso lo haría un poquito era distinto. su manera. Pero lo entiendo. Era su manera. Pero eso me parece impresionante. Bueno, Seven. yo me quedo con ese personaje de película como asesino en serie favorito. ¿Qué te digo? Lo descubrí hace poco y me parece fantástico. Y después no sé si cuenta como asesino en serie. No pasa que no es una película que esté basada en un asesino en serie, que tengo la necesidad de nombrarlo y enmendar mi error de la semana pasada por haberme olvidado a Porque es una de sus favoritas. quién es el personaje de una de mis películas favoritas, que es Pinhead, Ujú. de Hellraiser, que me parece una obra de arte, todas las No películas te de puedo Hellraiser. olvidar. No, boludo, no sé. Completamente anulado de mi cabeza Bueno. Pinhead. Bueno, dejamos de interrumpirlo porque estoy viendo que armó tremendo machete. No, sí, Y quiero que lo como para desarrolle. tener una base de... porque bueno, la idea era esta, hablar Sí. de Ed Gein y sobre películas, Sí. que esto también lo plantea la serie de Netflix, la asociación que tiene con, bueno, un poco con El Silencio de los Inocentes, con Buffalo Bill, toda esa cosa que tiene de transformarse en una mujer, de vestirse en una mujer, de sentirse una mujer, que eso también tenía Ed Gein. Ujú. ¿Pero por qué? Bueno, Ed Gein viene desde su infancia, todo esto, con una madre totalmente castradora, fanática religiosa, que él le decía que el sexo y la sexualidad era una perversión, que las mujeres eran... El tabú la del peor. antes. Claro, pero ella era, o sea, lo llevaba a un nivel extremo.
una madre de ese tipo y un padre alcohólico y violento. O sea, Una combinación, una En combinación en una explosiva. granja en el medio de un pueblo, la granja alejada en Wisconsin. O sea, era Claro, cumplía con todo, todos claro. los Marcaba requisitos. todos los cheques. claro. ¿Cómo crear un demonio? Te dicen. Y bueno, así. Tenía que cumplir con esto. Tal cual, o sea, es como que, bueno, esto que decíamos antes, no necesariamente esto quiere decir que todas las personas que crecen con esas condiciones van a terminar siendo asesinos seriales, pero bueno, en ciertas mentes y con ciertos detonantes, que él tiene varios detonantes, en su vida son puntualmente 3, ya termina de enloquecer. Yo creo que eso es o sea, vos podés tener reunir todas las condiciones o estar con todas las condiciones necesarias para transformarte en un asesino psicópata serial. Pero si no hay ese detonante, ese algo que haga clic en la cabeza, como en el caso de él, Pasa como claro, algún o sea, trauma. esos pensamientos intrusivos constantes de Claro, ¿y qué pasaría si ahora agarro este cuchillo y hago tal cosa? Pero no queda más que en un pensamiento. Claro. En el caso de Ed tiene 3 detonantes. tiene 3 detonantes. Su primer detonante es una situación con ver a sus padres matando un chancho. Que el padre lo sostiene y la madre le clava el cuchillo para desangrarlo. Una carneadita. Claro, ese es su primer detonante. Él hasta ahí no era hasta era o sea, tenía cierta aversión a la matanza de animales, a todas esas situaciones. Eso como que le abre a él un mundo nuevo, o sea, como que le llama la atención, y lo trauma un poco, se queda, o sea, ahí con esa imagen y bueno, ahí Tiene su primer clic. su primer clic. Luego, otro detonante que tiene es que al ser la madre tan castradora, no lo dejaba sociabilizar. Entonces él se sumerge en el mundo de los cómics. Claro. Y se fanatiza con los cómics y cosas relacionadas con la Segunda Guerra Mundial, Sí. con los nazis. Y ahí hay una mención especial a una persona que, siendo mujer, las mujeres, agrego a esto, abro un paréntesis, de 6 asesinos en serie, 1 es mujer. O sea, no hay muchas mujeres asesinas seriales. Por otro lado, tardaron mucho en investigar a las asesinas seriales precisamente por esto, porque se pensaba que las mujeres no podían ser capaces de matar o de ese tipo de violencia, entonces se las evitaba, se decía, bueno, no, una mujer no va a ser asesina serial. Y son mucho más metódicas, mucho más cuidadosas. Mientras un asesino en serie puede estar asesinando en un promedio de 4 años, una asesina en serie puede estar asesinando en un promedio de 8 años. O sea, son mucho más metódicas y mucho más cuidadosas y son mucho menos violentas. No usan esa violencia que usan la mayoría de los hombres, no dejan cadáveres, no, o sea, son como tipo veneno, cosas... Al estilo de Gilla Murano. Claro. Exacto, Gilla Murano. Claro. Y las mueven otras cosas. El lucro, como Ujú. Gilla, que es una asesina motivada por el lucro, por la plata. Por lo general eso es. O son mujeres que están al cuidado de otras personas. Hace poco, lo hablaba con él el otro día, este caso de la enfermera de Córdoba, que la sentenciaron porque estaba en neonatología, Sí. la acusaron como de 8 asesinatos de bebés. Bueno, eso también es una particularidad, pues son las denominadas ángel de la muerte. O por lucro o personas que tienen bajo su cuidado y geriátricos, escuelas, hospitales, situaciones así. O sea, que de alguna manera también sienten
poder de control sobre decidir Claro. quién vive y quién no, que Claro. tienen esa Tienen opción en la mano. como ese común, es Claro. bastante común en las asesinas mujeres. Bueno, Pero bueno, yo volviendo- no te quiero. Sí, Volviendo a eso, Ed Gein se fanatiza con los cómics y en esos cómics conoce a una personita que fue muy, muy sangrienta y muy heavy en la historia de la Segunda Guerra Mundial, que es Ilse Koch, Ujú. que es una mujer que era una esposa de un general nazi. nazi. ¿Qué hacía ella? Decían que era totalmente sádica, o sea, que tenía una carnicería en la casa, que hacía muebles y lámparas con pieles de judíos, o sea, que hacía todas estas cosas, torturaba, por supuesto. Entonces él se empieza como a fanatizar con esa persona, esa mujer. Ese es otro detonante que él tiene, su poca sociabilización Ujú. y estar inmerso en esas lecturas, bueno, lo llevan a... Ya vamos 2 clics. Y el tercer detonante es, bueno, esto que te decía, él se sospecha que mató al hermano, porque el hermano muere en un incendio. Pero cuando se ve el cuerpo del hermano, se investiga, tenía golpes en la cabeza que en realidad podían llegar a ser que haya sido una muerte por... Bueno, esto hablamos también del avance de la tecnología. En ese momento Claro. no se le dio bola a esos golpes y dijeron, bueno, listo, se murió por un incendio. ¿Cómo era el nombre? El hermano, Henry. Henry, creo que era Harry. Y ya no quiero spoilearlos, ¿sí? Pero ya llegaron a la parte en donde hablan donde empieza a narrar la historia del noviazgo de Ed Gein. Sí, estamos ya... ¿Ya llegaron a esa parte? Está con la de novia que la lleva a la casa, Sí, bien, sí, después, sí. bueno, ella se va, vuelve, le pide perdón, bueno, ya están ahí. Adeline Watkins. Esa es la mujer que dijo haber amado durante 20 años a Ed Gein. Y es una historia también un tanto escalofriante y bastante turbia, que en esta serie no se la toca tanto, o sea, el papel de ella queda como muy secundario, Claro. es simplemente un personaje más, Sí, pero esto va a terminar en lo que te va a dejar el puntapié para lo que va a ser la próxima historia de la entrega de Monstruos. Y estamos esa hablando no la de sabía, Adele Watkins. no la tengo. Es la primera entrega que se va a hablar de una mujer asesina en serie. Bien, me Datazo. gusta eso, me gusta mucho eso. Para tenerlo porque en Es un también modo de adelanto, se lo digo porque se lo confirmó en estos días y fue un batacazo La tenemos que porque terminar de la ver. venía viendo, yo la venía siguiendo y dije, qué loco, o sea, conociendo todo lo que es el trasfondo de Ed Gein, vos decir, está loco para que una persona se sume a esto, se fanatice, como vos decís, y aparte empiezan a generar esos sentimientos que tanto es una relación amor, fascinación, Claro. y empiezan a idolatrar cosas Claro. que están fuera de la realidad, ¿me entendés? Pero pasa mucho. De hecho, vos fíjate que hay muchos casos de asesinos, no sé, Bueno, terroristas. en muchos de los casos terminan haciéndose a un lado y dejándolo de lado. No, a lo Que que eso voy también es un detonante, pero en este caso Tenés como casos que se terminan fanatiza y presos. termina siguiendo el legado. Claro, obvio. gente que termina presa y empieza a recibir correspondencia y se Lleno, terminan se casando Bueno, sí. con Barreda, gente de afuera. ¿Por qué? de Porque hecho, son se casó. fanáticos de su trabajo, entre No, y comillas. muchas veces de la persona, no fanático de su trabajo. Por ejemplo, Ted Bundy, Ujú. que era la característica principal era que era divina persona, que era hermoso porque levantaba minas y era re caballeroso y todo. Mató como 30 mujeres, creo que se le Ujú, sí, se le contaron, encontraron. aproximadamente 30. O sea, era un asesino en serie de mujeres y las mujeres le escribían Sí, lo amaban. amándolo a la cárcel. Lo o sea, trataron como si fuera un rockstar. todas esas cosas me parecen asombrosas de todas estas Bueno, es lo que situaciones, ¿entendés? O sea, yo te digo, no, sí, me encanta saber de asesinos en serie, pero nunca jamás en la vida te diría, ay, no, voy a ir a ver. No, obviamente, le voy a estamos mandar una hablando desde carta. lo que se entrega en cine y todo lo demás. Pero es real. Sí, pero Es está basado real. en hechos reales y eso es lo curioso. Que vos decís, esto pasó. Y En vos realidad pasó. la ves en la serie, de hecho, de Ed Gein, la ves a la chica y decís, pero
Hay un montón de Bueno, red y flags. esta serie ¿entendés? también, O sea, hay otro dato que me gustó mucho, que fue el cameo que hicieron con Mindhunter. Es una Ajá. cosa que me encantó, porque es una serie que a mí me fanatizó Bueno, yo y no que la vi. yo la planteé el jueves pasado, Mindhunter, que la Sí, sí. recomendé, y la vuelvo a recomendar para aquellos que no escucharon y no vieron. Mindhunter es una especie de mirada, es una mirada diferente de lo que estamos hablando, Claro. en cuanto a lo que es los asesinos en serie. En este caso, Mindhunter retrocede un poco en la historia, en el tiempo, y nos vamos a los inicios de la investigación de cómo se toma un asesino en serie. Entonces el FBI no sabía cómo dar el paradero. ¿Por qué? Porque ya era cuando el FBI en ese entonces actuaba cuando ya iban 5 o 6 casos y vos Claro. decías, che, qué pucha, ¿cómo podemos hacer para detectar una persona de estas? Claro. Entonces ahí se toma la decisión de formar un cuerpo especial que en Para este hacer caso lo esto. integran 2 personas, que son 2 policías que se dedican a estudiar a los Los asesinos ya de encerrado. Entonces deciden analizarlo, hacen el rol de psicólogos, por así decirlo, porque empiezan a compartir muchísimo tiempo, van a visitarlos en la Claro. cárcel y empiezan a compartir muchísimo tiempo y logran sacar datos increíbles de estas personas que empiezan a generar ellos y empiezan ellos, que es el inicio de los perfiles de asesinos. Claro. Son ellos los que dan el inicio hasta el día de hoy, que lo siguen utilizando Y que se van en el modificando FBI, también, obviamente ¿no? Todos con, esos primeros con el pasar del tiempo, perfiles. pero ese método, que Sí. hoy prácticamente ya no se lo utiliza, fue un método innovador, te estoy hablando Claro. década del 80, quizá un poquito antes, porque la serie está ambientada en esa época, que era grabador con cinta, ¿me entendés? El viejo grabador, Claro. ponían en la mesa y se charlaban horas y horas Encima, y horas. 70, 80 es como la época dorada, Claro, sí, digamos, era de asesinos en el serie en destape, Estados sí, Unidos. sí, sí, sí. Que dicho sea de paso, tienen el 75% de asesinos seriales del mundo son de Estados Unidos. Y bueno, y en uno ¿Cuál de los... es el asesino en serie más prolífico? Uy, no sé. Ahí sí me... Bueno, ahí ya está hilando fin. Sí. Un montón. Tiene que haber alguno que sea, no sé, tener el asesino de los Andes, que mató 350 niñas, Sí, ¿no? Sí, yo creo que... pero no sé si será el... No sé. Bueno, estos son los casos más famosos. Claro, son famosos, pero Son los no sé casos cuál es el que más mayor prolífico. repercusión tuvieron, que quizá... La próxima... que quizás fue por la novedad o por la masividad que se le dio en su momento, que llegaron a crear estas historias que hoy la están Claro, replicando. los medios de comunicación, Hoy la están viste, que replicando. siempre- Exactamente, siempre fue son el partícipes, sensacionalismo claro, que hizo parte de esto, que hoy son historias que siguen vendiendo. Por Al supuesto. punto de que llegan a la producción de hoy, que es la producción de día, que es Netflix, Claro. que la está haciendo de una manera excepcional. Me encanta. Y para cerrar un poquito lo que te estaba contando, que era esto de Mindhunter, que es una serie que se hizo en 2 temporadas, que quedó abierta porque en teoría se suspendió la grabación para la 3ª temporada, entonces Ajá. quedó inconclusa, Ay, no. que hasta el día de hoy, Eso me trauma. hasta el día de hoy los fanáticos piden por favor, y creo que esta historia fue un guiño Un guiño a para esa decir, vuelta. bueno, sí está en proceso, o quizás fue adrede para meter estas historias de monstruos, porque estamos hablando de los mismos, Claro. ¿bien? Claro, sí, Desde sí. otro perfil. Tengo el dato. Samuel Little, el mayor asesino en serie de la historia de Estados Unidos según el FBI, falleció a los 80 años. Confesó 93 asesinatos, la mayoría de mujeres cometidos entre 1970 y 2005, pero su espiral de violencia pasó desapercibida durante décadas. Es un montón. 93 personas, 93, la mayoría mujeres, Pero... en 3 décadas. Ese que veíamos que mataba a niños, triplicó eso. Sí, totalmente. No es de Estados Unidos puede ser. Sí, pero hay que ver si entra en la categoría de asesino en serie. El asesino de sí. los Andes. Sí. Creo que sí. Tarea para la casa. Sí, estaría para... Para la cara. Bueno,
Y volviendo a Ed Gein. Sí, va a ser el eje. Claro, sí. Va a ser el eje, vamos a ir, vamos Es que a volver son, porque de ahí- no va a estar girando porque es la serie del momento. Obvio, es la serie del momento y salen muchas cosas, muchas cosas. Este guiño que decís, la próxima temporada de Monstruos, sale todo de acá. Y el tercer detonante que tiene Ed Gein es la muerte de su madre. Sí. Ella sufre unos derrames, él la cuida un año aproximadamente hasta que fallece. Y él ahí termina Claro, es de como- enloquecer, prácticamente digamos, de someter a un entregarse niño, a- es someter a un niño en un calvario. digamos. Claro, él ahí queda solo, porque está su padre muerto, su hermano muerto, madre muerta, con una vida totalmente traumada. O sea, no tiene amigos, no sabe nada de mujeres, o sea, para él... No, él queda atrapado en una edad, para mí, según lo que veo y lo que interpreto, queda atrapado en una edad No, él entre como- la infancia y la adolescencia durante toda su vida. Como que tiene idas y vueltas constantes. Lo que pasa que ahí le empieza eso son las visiones que él tiene con la madre. Y eso da pie a, que también me encanta cómo está planteado en la serie, el paralelismo con Psicosis. Que Psicosis está totalmente basada, digamos, el personaje de Norman Bates está basado en Ed Gein. Claro. Todo ese mambo que tiene con su madre, esa cosa de disfrazarse, de vestirse como su madre, todo eso. Y él ahí, bueno, Ed Gein empieza a tener esas visiones con su mamá. Y él todo el tiempo, en realidad, lo que busca, cuando mata a estas dos mujeres, que son las únicas dos que se sabe que mató, son parecidas a su madre físicamente, o sea, tiene ahí como un mambo sexual importante. Sí, también consideremos que desenterraba cadáveres. Bueno, y a eso era profanador de tumbas. Eso es lo que lo hace también diferente. Claro. Él era profanador de tumbas. Y todo lo que le encuentran en la casa es, o sea, Claro, atroz. Porque no solo profanaba tumbas, profanaba los cuerpos. sino que él quería convertirse en su madre. Y eso lo llevó a hacerse un traje de piel humana, máscaras, cabezas, no sé, dicen que cuando Cabeza entraron... reducida. Porque aparte él era acumulador, o sea, aparte de todo eso, era acumulador. Y tenía en su casa, dicen, no sé... Por ahí tenemos una foto de uno de los sillones. Sí. cintos, se encontró. cintos hechos con pezones, usaba platos hechos de cráneo. Sí, tenía unos tazones hechos con... De hecho, a una de las dos mujeres que mata, o sea, él mata, no las tortura nada, las mata de un tiro. O sea, Claro. no es que hace... Nada sádico. No es sádico, claro. Pero no es que ejerce nada sobre ellas ni nada. O sea, él le pega un tiro y se las carga a la camioneta y se las lleva. Y a una de esas mujeres, por la que la encuentran, que es a la segunda que mata, la encuentran colgada, abierta así, Desollada. desollada, con un gancho en la cabeza, porque era una cabeza que iba a colgar. Y bueno, y en eso encuentran la cabeza de la otra mujer que había matado 13 años antes. La había Hay matado. mucho 13 tiempo años que antes la no- había matado. Y la encuentran ahí. Lo mismo, cuando desaparece la primera que mata, la gente dice, bueno, sí, desapareció, listo, chao. No le dieron ni bola. Claro. Tenían muchas cosas y pruebas y cosas como para decir, bueno, fue este.
pero nadie le dio pelota. ¿Qué pasa? ¿Por qué lo agarran con la segunda que mata? Porque va al almacén y hace una compra en el lugar y está su nombre como último cliente. O sea, en la libreta de compras del lugar, la mina lo anota. Claro. Él compra, no me acuerdo, un producto. O sea, que era la última persona con la que había tenido Claro, contacto. y eso hace lo que la policía vaya a la granja y le diga, bueno, o sea, ya está. Claro. Y cuando entran a la casa, bueno, no, dicen que fue algo totalmente... Fuentes internas nos confirman que fue una cosa. No, sí, sí. Ahí tenemos, fíjate, ahí tenés la foto de uno de los Un sillón. elementos que se encontraron, que creo que es por ahí lo más impactante. Es un sillón completamente tapizado con piel humana. Sí, sí, sí. Lámparas, sillas tenía tapizadas también. Aparte, bueno, de su traje que él se estaba haciendo, o sea, Sí. tenía muchas máscaras porque él... Ahí también entra la inspiración para La masacre de Texas. la masacre de Texas. O sea, la masacre de Texas tiene dos inspiraciones, llamémosle. Una es Sí. el caso real de la hambruna en Texas, Claro, que inspiró a una familia a comer carne humana. sí, Y por otro lado, el personaje de Leatherface, cara de cuero, está inspirado de alguna manera en esto que vemos de Ed Gein, que es utilizar la piel humana para hacerse Claro. una máscara para cubrirse el rostro. Es increíble como a donde te vas en lo que es película o cine de terror hay alguna inspiración. hay guiños a todo. Y bueno, hablando de eso también, que el otro día hablaban, es una de mis series favoritas, por lo menos en el género, que es American Horror Story. Para los que están preocupados del otro lado, queremos confirmarles que Facu está viendo American Horror Story. Ay, Facu. Empezó, sí, bueno, es un gran avance. Es un montón. Hay también un asesino en la temporada de Asylum que está basado en el game. Por supuesto, llevado a un extremo más zarpado, ¿no? Porque el de American Horror Story es un psiquiatra que trabaja en este lugar donde están todos los locos y el diablo, porque está el diablo ahí Sí, sí, rondando. lo que pasa con American Horror Story es que mezcla lo real, las historias Exacto. reales, con lo paranormal. Por eso es una de las que más me gusta de serie, porque muchos de los casos y personajes que tienen una inspiración real, en la realidad Y bueno, y ahí hay un asesino que solo que él las desolla vivas, o sea, le saca la piel porque él dice que quiere mantener la frescura de la piel de las mujeres para hacer los muebles y todo eso. Pero también su principal trauma y mambo que tiene es falta de madre. Entonces, El problema, señora, viene por ahí. la Todo se madre... relaciona a los vínculos con las madres. Por acá, Madre y padre. por acá en el chat, voy a leer un poquito el chat. Sí, por favor. Están, Estamos todos Grande ahí. Flor, Aguante. Jennifer Brizuela, columna de Flor siempre. Hola madrina, soy Luca. Ay, Luqui, te amo, ahijado de mi corazón, te amo con toda mi alma. Y por acá Jonathan nos pregunta, ¿Jack el Destripador? Jack el Destripador. Bueno, no se sabe. Si fue real o no fue real o qué es lo que no se sabe. Sí se sabe que fue real, pero nunca se supo quién No. fue. Pero sí se conoce. No se sabe tampoco si fue una sola persona, porque también hay mucha gente, muchos imitadores de asesinos seriales. Bien. Por esto que te digo de que muchas veces asesinan el lapsos de mucho tiempo en el medio, no siempre son la misma persona, pueden ser imitadores. Bien. Jack el Destripador es un asesino que asoló de alguna manera en el Reino Unido, en Inglaterra, Sí. entre el año 1870 y Sí, por 1800. 1890, que tenía como principales víctimas mujeres. Sí. También con crímenes atroces,
mutilaciones. Se sabe que es real, sí, Sí, fue sí, un sí. caso real. No se sabe quién fue y no se sabe tampoco si fue una sola persona. Se Bien. sospecha que fueron más, que fueron varias personas asesinas. Mira, ese dato, por ejemplo, yo no lo tenía Sí, de es Jackson. una sospecha. Pero bueno, sí, esto, asesinos en serie hay desde tiempos. Un poco de esto que decía Gonzalo de la serie, hasta que empezaron a hacer perfiles psicológicos y decir, che, pará, acá hay patrones, ¿entendés? Claro. Acá hay patrones, acá hay algo que, no sé, hay gente que mata con el mismo modus operandi, bueno, ¿qué hacemos? Bueno, hay que plantear qué son, o sea, quiénes son, qué tienen en su cabeza, por qué. Algunos son así, otros así. Entonces ahí se empieza a plantear eso de hacer los perfiles psicológicos para hacer una división de tipos de asesinos Claro. en serie. En un principio se plantearon estos asesinos organizados, asesinos desorganizados, distintos tipos de asesinos que sigue avanzando. O sea, eso sigue cambiando. Con los años fue cambiando. No son los mismos perfiles que se hicieron al principio. Pero también un poco esto de decir, no se puede tampoco encasillar siempre en determinado tipo de asesino, porque son mentes diferentes, situaciones diferentes, motivaciones diferentes, detonantes diferentes. Entonces, no siempre, capaz que lo que entra en un tipo de asesino, en otro te descoloca, como el game, ¿entendés? O sea, él no entra en lo que es el perfil de su característica, que es visionario, que son los que tienen alucinaciones. No entra del todo en eso, Y no pero necesariamente, sí bastante. ¿No Entonces, necesariamente el asesino en serie tiene algún problema psiquiátrico? ¿O si hay un factor común sí, en sí, algún trastorno sí, hay psiquiátrico? trastornos, sí, trastornos hay. Claro, trastorno, para llegar a eso tenés que tener un trastorno. No siempre Pero es el tenés mismo trastorno. No es- enfermedades que son diagnosticadas como la psicopatía, Claro. como la esquizofrenia. A eso iba. A eso me refiero. No Obviamente siempre- que tenés un trauma, pero me refiero a una enfermedad diagnosticada psiquiátrica. Exacto, no siempre es el mismo trastorno, no siempre, no decir un asesino en serie es un psicópata, Claro. pero sí todos tienen trastornos, patologías diferentes. La psicopatía es la que más se asocia por esta cosa de falta de empatía, cosas así, pero no necesariamente tiene que ser eso. Y bueno, y Ed Gein a todo esto termina, lo terminan declarando inimputable. ¿Por qué? Eso sí es imputable. Pero, o sea, no es que no lo condenan ni lo dejan Encontraron el libre. chivo ahí. No. Me imaginé. No es que no lo condenan, sino que directamente le dicen, bueno, al psiquiátrico, hermanito, porque Claro. vos así... De hecho, él tiene tan buen comportamiento en el hospital mental donde lo internan que se plantea en un momento decir, Che, está si recuperado. lo soltamos, Probemos. Lo soltemos en una granja, veamos qué hace. porque el humano nunca aprende. Si hay algo que acá hay que... O sea, que nos deja todo esto es que el humano nunca aprende. Somos esa especie rara. Nunca. Porque un animal, ¿qué hace? Lo que hizo la gata que atacó Vito en casa. Algún día le voy a contar historias a esa gata cruel y malvada. El humano vuelve. Y dale. Bueno. Y sí. Cuando El se próximo plantea- caso que vamos a tener es con la inteligencia artificial. Tenemos por lo Claro. menos 5 películas Ah, que es nos verdad. dicen Tal cual. que no Que es mala hay idea. que jugar con la inteligencia artificial. Yo le hago caso a Sarah Connor. Claro, toda la vida. Totalmente. Una de las mejores Siempre personajes femeninos de la historia del cine. Del Fue la que me, lado fue la Sarah que me Connor de la vida. enseñó a no subestimar a la inteligencia Totalmente. Yo por eso le pido perdón, por ahí me exaspero y la insulto y Eso le les termino quiero pidiendo decir. perdón. Traten bien a la inteligencia artificial porque el día de mañana, Sí, cuando yo la siempre le inteligencia digo- se arrebate... Yo siempre le digo gracias, reconozco Claro. que soy un uso y abuso de eso. Porque conozco mucha gente que la insulta. Sí, yo. Yo a veces también, pero después le pido perdón. Por lo menos que quede el registro de que... Sí, che, mira, yo acá te pedí perdón por mi
Perdóname la vida. ¿Te parece que la dejemos respirar un ratito, Flor? Ah, sí, todavía tiene el... No, ya. La dejamos respirar un segundito, vamos a una pequeña pausa y bueno, ya seguimos con Bueno, más. yo no tengo drama. Seguimos con la siguiente página del machete que tenemos acá con Flor, así que... Todavía hay mucho para charlar. Está re interesante el tema. No, tremendo, tremendo. Así que es un tema que te va a tirar todo el programa, así que vamos a seguir desarrollando y vamos a ver con qué continuamos en el segundo bloque. Sí, ya volvemos. Prensa TV 28.2, televisión digital abierta, el canal de la Asociación de Prensa de Tucumán. Ragnarok, sublimaciones de remeras personalizadas, buzos, gorras, agendas, tazas y mucho más. El diseño que querés, el color que buscas y el talle que necesitas. Tenés todos los medios de pago y podemos hacer envíos a todo el país. Búscanos en Instagram como ragnarok.art y comunicarte al 3815-739-414. Ragnarok, donde tus ideas se hacen realidad. Prensa TV 28.2, televisión digital abierta, el canal de la Asociación de Prensa de Tucumán. Así es, continuamos, nos tomamos un break, un par de canciones, escuchar un poquito de música y vamos a seguir con la historia, ¿no? Estábamos relatando y nos enganchamos un poquito detrás de cámara, qué sé yo, intercambiando un poco de ideas, un poco de esto que te deja, ¿no? De estas historias, por ahí uno la puede tildar como tenebrosas, escalofriantes, no sé, nos puede llamar de cualquier manera, pero son atrapantes. Sí. Son atrapantes y al punto en donde nos encontramos en esta situación como de fanatizarnos en cuanto al desenlace y estas historias, ¿no? Porque, a ver, Stephen King, vamos a empezar a El tocar rey temas, nos inmerse en estas historias a través de la literatura, en donde uno, a ver, quien tuvo la oportunidad de leer una historia de Stephen King me va a entender lo que quiero tratar de decir, en decir, he vivido un asesinato en carne Claro. propia prácticamente. Sí, De la totalmente. manera en que lo describe y en que lo narra. Y hoy nos encontramos con estas historias que nos están atrapando y que están dando muchísimo que hablar, en este caso en el presente, que es Ed Gein, que es la serie del momento y la historia, ¿no? Del momento, porque si bien ya pasó Dahmer, que dio muchísimo que hablar en Sí. su momento, hoy le toca a él y es el punto que hoy nos reúne acá. Y bueno, y Flor se tomó el trabajo de estudiar y de hacer la tarea, como creo que es la primera persona que llega a este programa con material preparado. Imágenes. Sí, yo creo que es lo más correcto que ha sucedido en este ciclo, digamos. 18 No, sí, programas. En 18 programas. Es que soy Así así, que- soy muy... Es más, le venía diciendo porque estamos con bastante trabajo, digamos, por suerte. Y le venía diciendo, no pude preparar nada, no me estoy pudiendo. Entonces Está me re quedaba la preocupada. noche, Nosotros tampoco. me quedaba la noche Ah, que había que preparar algo. leyendo, investigando sobre todo, digamos, como para tener fundamentos de lo que decía. No, total. Pero yo Y soy bueno, muy... ¿por dónde continúas, digamos, en esta parte, digamos? ¿Qué es lo que te queda? ¿Qué es lo que...? No, bueno, Para que te sigamos. respecto a él, ya concluimos con que estaba diciendo esto, que lo condenan a estar en un hospital mental. Sí. Con el tiempo es tan buen
recluso, paciente, que se llevaba tan bien con todos porque él tenía esa amabilidad, era una persona buena, no sé cómo decirlo, era Agradable, amable, es que sí. agradable, eso. Lo que pasa es que, bueno, también tiene que ver eso, ¿no? De jugar a ser bueno para ganar, porque lo que buscaba es salir. No, porque él no tenía esa Esa necesidad. no, claro, no es que tenía ese perfil, viste, de algún asesino, algún otro asesino que decís, bueno, sí, está especulando con esto. No es que él actuaba esa amabilidad. Él realmente no era muy consciente de la gravedad de sus actos. O sea, para él eran, porque como tenía estas visiones, estas cosas de que hablaba con la madre, eran cosas como naturales. Claro. No veía la gravedad en eso. Por eso también se lo condena a quedar recluido en un hospital mental. Sí. A los años de estar en el hospital, dicen, bueno, a ver, puede salir. Bueno, lo vuelven a analizar toda la situación y dicen, no. Definitivamente no, y Yo muere. tengo algo para rescatar de Ay. acá, es que la entrevista que él tiene con los agentes del FBI Ajá. es tremenda. Bueno, yo a esa parte no llegué todavía de la serie. ¿No llegaste ahí? No, No. pero... Es tremenda. Es tremenda porque llegan estos chicos, que son los investigadores del FBI, a hablar con él. Pero ellos no llegan a decir, bueno, mirá, necesitamos... Claro, a No, acusarlo. No, simplemente ellos van y se Analizarlo, presentan, te dicen, claro. mirá, somos investigadores del FBI, pero simplemente quiero que nos respondas las preguntas que vos quieras responder. Claro. Y ahí empieza un mundo increíble en donde tienen cierta, hay que reconocer también eso, la capacidad que tienen estos investigadores de poder entrar en esa Claro, cabeza. obvio. Ahora, lo que se ve en esta serie de Ed Gein es nada de comparado con la verdadera charla que está en Mindhunter. Claro. Porque ellos tienen, o sea, Mindhunter va con la cinta de real, Claro, claro. ¿me entendés? Desde el lado del investigador. Claro, claro. O sea, Acá- tenés más tiempo de desarrollo. Acá exactamente, porque es un capítulo exclusivamente para cada uno de los asesinos. Claro. ¿Me entendés? Entonces ¿Dónde acá podemos ver Mindhunter? está también en Netflix. ¿Ah, sí? Sí. Sí, la voy a tener que ver, porque... Ahí vas a empezar a tener muchos cruces. Claro. ¿Me entendés? Y ahí está muy bueno porque por eso yo para mí es algo que me hacía una caricia Claro, en el sí. alma. ¡Ah! Y voy a decir, Dios, sí, porque no podía creer, digo, Dios, y son los mismos personajes, cuando la veas te vas a dar Claro, cuenta. claro. Pues sí, no puede ser. Que vuelvan, urgente. Y entonces ahí comparaba las conversaciones. Yo digo, a ver, ¿qué onda? Porque yo por lo menos vi primero el lado investigativo y cuando llegó el caso de Ed Gein no pude creer lo que estaba viendo. O sea, la sorpresa que me llevaba del caso, la presentación del caso, era uno peor que otro. Eso es genial. Claro. Entonces, cuando empiezan y la manera en que lo hace entrar en el mundo en donde ellos buscaban, Claro. es tremendo. Ahora, verlo desde este lado, desde el lado de Ed Gein, como lo hacen ahora, es mucho más profundo y Claro. terminas entendiendo mucho más porque vos ya conoces el trasfondo del Claro. personaje. Claro. Entonces ahí es como que termina de cerrar la parte investigativa y terminas entendiendo. Y siempre redunda en lo mismo. Terminás, no te digo empatizando, pero yo, por ejemplo, a mí en lo personal me pasó de en este caso, sentir lástima del, Sí. del personaje de sí, Ed Gein. en cierta forma sí, pero en este caso, por ejemplo, destacaba eso de la parte investigativa, que es genial. Es genial ese método que han implementado y que a través de eso ellos han logrado hasta el día de hoy perfeccionarlo, que te Sí, digo, sí. ya no hace falta hacer semejante laburo ¿por qué? Porque ya tienen esta base de datos que ellos han creado, entonces ya desde ahí van tirando, entonces hoy en día, no sé, es mucho más fácil detectarlo en la Claro, sociedad. es lo que en muchas series y demás se nombra como perfiladores. Ujú, claro, Claro, Lo que- sí, sí. lo que buscan- Bueno, ellos son los creadores de eso. Claro, claro. Claro. Pero hoy, claro, actualmente es algo que se hace mucho más rápido, de una forma mucho más sencilla, porque ya tenés los registros.
hasta que aparece algún patrón diferente en alguno de los asesinatos o en alguno de los casos, en donde tenés que volver a no renovar, sino agregar esto nuevo a esa base de datos, por así decirlo, de los perfiladores. Por ejemplo, a mí me gusta mucho La Ley y el Orden. En esa serie también ves cómo perfilan, cómo se meten en la cabeza. A ver, tengamos en cuenta que son casos de una índole completamente diferente, no Sí, son asesinos policiales, seriales. son policiales en general. Digamos. La Ley y el Orden, puntualmente Unidad de Víctimas Especiales, se centra en eso, en casos de violaciones, casos de... bueno, se consideran víctimas especiales a las personas que han sido abusadas sexualmente, sean hombres o mujeres, en Estados Unidos, en todo el mundo, me imagino, se los considera como víctimas especiales. Entonces esta serie te muestra eso, y también hay, así como asesinos seriales, violadores seriales, y también tienen que hacer este trabajo de perfilar, de averiguar y de tratar de predecir cuál va a ser el siguiente movimiento de este asesino o violador o lo que fuese serial. Lamentablemente, lo que sí te deja como conclusión esto, que lamentablemente tiene que suceder por lo menos uno para decir, bueno, estamos en presencia de este tipo de personas. Sí. Antes es imposible. Sí, no, obvio. Antes es imposible de detectarlo. No, Es imposible detectarlo. Es imposible detectarlo por más que... Porque, a ver, si vos te pones a ver la historia de Dahmer, era imposible detectar un chabón que va a un bar a tomar una cerveza y desde ahí empieza a desenlazar todo y que vos no sabés. Entonces es como que era muy difícil y tenía que ha tenido que pasar tantas cosas y muchas hasta que han logrado detectar. Y muchas veces ni siquiera lo detectan. Mirá No. el caso de Gacy. Sí. John Wayne Gacy, cuántos asesinatos, cuántas víctimas tenía enterrada bajo el piso de su propia casa, hasta que un pequeño error en su modus operandi Lo que sí me hace deja- que lo y con Dahmer lo detecte. mismo, a Dahmer no lo agarra, porque uno ve estas historias, las ves y decís, con el tiempo, con todo lo que leíste, con lo que ya sabés, con lo que podés ver desde afuera en la frialdad, decís, pero está lleno de red flags, Sí. ¿entendés? O sea, Dahmer, Cumplía la con todos. vecina, la vecina que se queja 1000 veces del olor a carne podrida, de las cosas, o sea, hay un montón de cosas que decís, dale, en serio, que uno la ve desde afuera y esto, con el tiempo y decís, nada, o sea, y lo Bueno, único pero en que su lo época hace, sí. que lo agarren es un escape, Ujú. o sea, alguien que se le Claro. chifla Sí, y lo que puede tiene. zafar y Como finalmente pasó. claro, es lo único que hace que lo agarren. Bueno, ahí también ya entramos a hablar en lo que es la incompetencia de la... No, y esto que te decía, porque antes no había todas las herramientas. Esto que plantea la serie, de decir, bueno, che, vamos a analizar los perfiles psicológicos. Porque evidentemente acá hay algo, hay un patrón. ¿Entendés? Ujú. Entonces, bueno, ¿qué hacemos con este patrón? Y buscamos, investiguemos y planteemos a ver qué pasa. Lamentablemente, como todo, la medicina, investigaciones, tiene que tener un avance, una evolución. Y bueno, hasta que pasa eso, hasta que dicen, bueno, vamos a investigarlo, ya mataron desde 1800, Sí, desde olvidate. Jack el Destripador, desde... Sí. Mira, La conclusión de este análisis, de este estudio que hacen, es que todo tipo peligroso, solitario, usa lentes. Ay, Dios. Cumple con los requisitos. Agradable, ¿no? Se lleva bien en sociedad. Yo no. Si me saco esto no veo una Si mierda, vos, boludo. si vos llegas a un bar y ves a un tipo de lentes solo en una mesa tomando una birra, yo te diré que cambie de bar. No, bueno, pues
O también pueden ser aquellas personas que se sienten profundamente atraídas Claro, por los obvio. casos de Yo no puedo homicidas matar seriales. ni un mosquito. No tendría ni la fuerza para empezar. No, pero es una casualidad porque yo me puse a ver así, digo, pues, ¿es posible que todos usen el mismo lente? Bueno, a mí me llama mucho la atención, comencé diciendo esto, de por qué me llama tanto la atención esto. Porque es gente que podría estar en cualquier lado. Sí. Esto que me decía mi papá con el que hablaba hoy, me dice, tal vez uno no sabe de cuántas veces ha estado a 1 centímetro de que alguien tome la decisión de agarrar un cuchillo y Claro, si lo uno pensás de esa manera. no tenés idea de que son cosas que pasan en la normalidad de la vida. Ed Gein era un tipo rarito nada más. Era un tipo, bueno, sí, un vecino del pueblo, raro porque estaba alejada la granja. Bueno, en este caso tenés varios factores porque, por ejemplo, Ed Gein te muestra lo que vivió él en su casa, en su infancia. Claro. Pero también hay casos que son un poco más violentos en el sentido de que estas personas han sido víctimas de, por ejemplo, bullying Por Sí, supuesto. durante toda su niñez y toda su adolescencia y llega un momento que ya no soportan más nada y explotan de la peor Bueno. manera y terminan Ellos cometiendo no son masacres. asesinos seriales, sino que realizan masacres. Claro. Terminan cometiendo... Pero también hay, no recuerdo puntualmente porque hay uno que me está viniendo a la cabeza, que era eso, había sido víctima de bullying y de a uno lo fue trayendo. No estoy recordando ahora el nombre de esto que fue en Europa, me acuerdo. Voy a ir haciendo memoria porque yo soy, a medida que voy contando la historia, Va va destrabando. llegando. Como la película que vimos el otro día de la Era afroamericana. que fue a método de venganza, por así decirlo. ¿Cuál? Que los invita a todos los pibes de la escuela a su casa a hacer fiestas y todo. No me puedo acordar de la película. Más, Uy, qué buena película. Eso La verdad que me sorprendió la trama, como que no me lo esperaba. En no realidad pintaba para tanto. No, Era- yo me esperaba algo más, sinceramente, más paranormal. Pero no, me encantó. No. Yo esperaba eso cuando la empecé a ver. Yo pensaba que era pensé la iba a típica matar a los película pibes. yankee. Digo, bueno. Yo pensaba que era la típica película yankee que mostraba fiestas de secundaria. No, bueno, y No, venía, muy venía, bueno. bueno, Claro, viene hablando por de ahí. eso, hablando del bullying. Claro, viene por ahí Algo una del mujer que bullying. sufría bullying cuando era... Bueno, era algo parecido, pero no era en grupo, Claro. sino que lo hacía personalmente. Y en Yellow Jacket también se ve eso. Uf. No la vi. ¿Viste Yellow Jacket? Ay, Dios, qué... Bueno, en Yellow Jacket se ve ¿Qué serías? justamente con la mocha, ¿cómo se llamaba la rubia? Sí. Que es No, no me acuerdo. era la chica que sufría bullying del Claro. grupo de compañeras y que después en el futuro empezó a atenderla una por una. Bueno, ahí está. Yellow Y Jackets llegamos a la está... mujer que termina laburando con los venenos, con las pobres. Claro, y hablando sobre actores, y, Ujú. como hablábamos de Ed Nummer de Evan Peters, que está hecho para hacer ese tipo de personajes, llegamos a Yellow Jacket a una actriz que está hecha para ese Genial. tipo de personajes, que es Christina Ricci, Ujú. que hace un papel... Es genial, es genial. Tremendo. Cristina Ricci me gusta mucho el papel de Merlina, de Viejo Sí. Loco Adam, pero a mí me terminó de conquistar en una película que trabaja con Liam Neeson que se llama Afterlife. Película. Es muy, muy, muy buena Tiene película. un plot twist Tremendo. impresionante Sí, esa sí, sí. película. Estás todo el tiempo pensando, che, ¿será o no Una será? cosa y después... No, bueno, pero en Yellow Jacket también, si te gusta este tipo de series, películas de terror o cosas paranormales que en realidad que parecen que van para un lado y termina teniendo un plot twist impresionante Yellow Jacket, porque estás todo el tiempo pensando que en realidad es de una cosa, después flashás cosas paranormales, después te das cuenta que es todo temas de salud mental mal trabajados, ¿entendés? Y termina en sectas y cosas impresionantes. Vean Yellow Jackets, es muy Sí, buena, sí, sí, muy sí. buena, muy buena serie. Porque empieza, bueno, va una historia bastante copada. Yo digo, bueno, no creo que sea una parodia de Andes, de la tragedia de Es los que Andes, te- pero es muy similar. Es similar, porque es un nada más avión en un que cae bosque. sí, en un bosque.
Pero también se ve esa parte, el canibalismo y bueno. Y, Todo, de todo. Sí, bueno, es supervivencia. Supervivencia, Eso es supervivencia full. Más, Pero también se empiezan a mezclar traumas. otros datos. Los otros datos, que eso es lo que empieza a Emocionales. particularizar, digamos, la historia. Claro. Pero, por ejemplo, la obsesión que tenía con su mejor amiga, que la tuvo ahí un buen tiempo. Claro, Y- claro. Pero se me vino eso solamente por el tema que estaba planteando recién del bullying. Claro. Ella era atacada. ¿Cómo se llama el personaje? No me puedo acordar cómo se llama el personaje. Esta chica era atacada por el grupo. Era jugadora de hockey. O de fútbol. No, de... De fútbol era. De fútbol, creo. Era fútbol femenino. Universidad, imagínate, típico secundario. Claro. Secundario estadounidense. Preparatoria. Claro, Sí. la preparatoria estadounidense, y jugaban un torneo de fútbol femenino y tenían que viajar, no me acuerdo, a otro estado porque competían en los intercolegiales, suponte, y jugaban la final. ¿Bien? Entonces, y estaban, esto ya es muy, muy yankee, que la linda del grupo, la reina, la que no la quería nadie, la estudiosa. la estudiosa, la- bueno, las típicas caracterizaciones Sí, sí, que tienen. Y estaba la rara. Los estereotipos. Que es Cristina Ricci. Yankee. Entonces, con la rara era como que la apuntaban con el dedo como diciendo, ahí viene, Súper inteligente. tremendo. Muy inteligente. Pero no encajaba en el grupo. Era como siempre sola, siempre se movía así, no tenía el círculo íntimo que tenían, por ejemplo, las divinas, las Claro. populares. Era siempre la que andaba sola, Sí. pero se llevaba con todo, pero sola. Sí, sí, sí. Y en ese sentido, como todo grupo de mujer, me imagino, esa competencia, ¿no?, que hay entre mujeres, como diciendo, estamos hablando de un equipo que quieren ganar el protagonismo, quién quiere sobresalir en el grupo, era como que se notaba mucho esa competencia de egos entre ellas. Y también estaba la rubia, la milipili, que era la que la sabía toda y finalmente termina siendo la más blandita de todas. Sí. Entonces ahí se empieza a dar esa trama de el ninguneo, de empezar a hostigarla al punto que empezó a destapar o a desatar, por así decir, una fiera tremenda, Sí. porque la mina empezó a envenenarlas de la mejor manera. Estaban en el medio del bosque y como ella bien dijo, era súper estudiante, era muy inteligente y se especializaba en el tema de las flores, de las Hierba, plantas. plantas. Se iba más por ese lado de la biología y estudiaba mucho lo que eran las partes, qué sé yo, sabía qué plantas eran las más venenosas, Claro. hongos, trabajaba mucho con esas cosas y empezó a tirar honguitos en la comida. Entonces se pegaron flor de viaje. Claro. Esa fue la primera maldad que hizo. Y después ya empezó a laburar. No, sí, después les hace un laburo psicológico Sí. impresionante. Que Terminan todas te enloquecidas. termina sorprendiendo porque no pintaba para eso. Bueno, en eso, serio. yo pensaba que iba por otro lado la trama. No, porque vos la empezás a ver y vos decís, wow, te empieza como que es como que te puede aburrir muy tempranamente Sí. si no la seguís. ¿Por qué? Porque es este contexto. Sí. Grupo de adolescentes, mujeres adolescentes, jugadoras de un equipo de fútbol que podría ser tranquilamente hockey, lo que sea, Sí. y que viajan a otro Tienen un estado a accidente competir y y qué sé queda- yo, y ahí tienen un accidente y ahí pero ahí es cuando empieza el quilombo. Claro. Porque ahí empiezan a plantear estas Pero- historias que uno no se las esperaba. Se desvirtúa todo ¿Mm? mal. Nosotros esperábamos, qué sé yo, un rescate, que sí, termina felices, contenta, todo, heroica, recibiendo medallas, todo, sí, eso es lo que uno espera. No. Lo que uno predice al principio. Un drama. No, pero después, o sea, todo el tiempo también estás vos como espectador tampoco entendiendo mucho qué pasa, porque esto se plantea ya bastante avanzado, Sí. todo el objetivo, digamos, de Cristina Ricci, porque aparte también te las van mostrando a ellas de grandes que también están con una situación ya grandes que se tienen que volver a juntar, que la junta Cristina Ricci,
Y entonces te va haciendo todo el tiempo paralelismos entre esa situación en el bosque, sus vidas en la actualidad y bueno, todos los mambos que cada una tiene. Y estás todo el tiempo pensando, ¿qué pasa? O sea, ¿qué onda? ¿Qué pasa cuando te muestra el bosque o la situación que están viviendo ya de grandes? No sabés, no entendés hasta que realmente termina la serie. Claro. Entendés que ya está todo planteado. Pero si no, es como que hay cosas sectarias o cosas medio paranormales en el bosque, porque empiezan a flashear ya cosas tipo el espíritu del bosque, cosas así. Hay una que es medio como vidente, medio bruja, que empieza a creer ese papel ya de vidente, y cosas heavy. Y bueno, y llega un punto Sí, que está tienen bueno. que tomar la está bueno. decisión de empezar a comerse. Está bueno porque te va a sorprender en ese sentido. A mí me pasó por lo menos. Dando una vueltita de página, siguiendo con la temática, se vienen. Hay un estreno que yo le he tirado el jueves pasado y que lo voy a volver a nombrar. Y se me hace que es un buen tema para ir ya encarando el final, aprovechando estos 10 minutitos que quedan. It. Ajá. Habíamos hablado de It mucho, había mucho hincapié en It. Conocer un poco la historia de It, Sí, ¿no? sí. Bueno, ahora, te cuento, en la semana que viene sería el 26 de octubre, para ser más exacto, Ajá. inicia la serie Welcome to the Derry. O sea, Ajá. bienvenidos a Derry, que es el origen de toda esta historia que nos tiene en vilo, y se remonta a los acontecimientos del año 80 y pico, Antes de Antes. de la primera película. muchísimo antes, porque, claro, sería el origen, me voy muchísimo más atrás, a los 60. Sí, antes tiene que ser de los 80 Sí. porque 80 ya se plantea la película. Exactamente. La- Bueno, El vamos origen, al origen. el origen del Bogart. Vamos al origen, Bogart. que es el periodo previo a los acontecimientos de la primera película de It, Claro. lo cual va a estar en la plataforma de HBO. Ajá. Es una serie que promete muchísimo. Estoy viendo algunos pequeños trailers ahí y la voy a recomendar hasta el día de que se estrene. Aún Y sin es verla. más, le he puesto como tarea a Facundo, que es la persona que más películas de terror lleva vista en este programa, le hemos puesto como tarea mirar It. Facundo Pero la no- vio, creo que la vio el fin de semana. No, No puedo creer. no, sí, no me digas. Sí, cuando mandó ¿Vio la It? foto estaba Sí, viendo It. vio ahí. Listo. Vos me Que yo dijiste le que estaba dije, viendo ¿por qué It. no veo una película buena? ¿Por qué no arrancás con una película buena? Y ahí me saltó Mika ahí a la yugular. Sí, yo no soy particularmente fanática de It. Me gusta, pero... no sé, hay películas que No, me vuelven sí, más sí. loca. Pero sí me parece que es una serie... No, la una traigo, película justamente interesante, por digamos. eso, porque Me es un gusta tema que vamos a esto tocar. aparte. que vamos La a tocar. onda de empezar a hacer orígenes de las Sí, cosas me encanta. sí. Soy re fan de empezar a contar Era lo que estábamos- orígenes de las cosas, Bueno, el claro. otro día vimos la de Un lugar en silencio. Que te, Para mí esa película hora me cero, la que encanta. te cuenta al inicio, que la vi a la película y sigo sin entender qué carajos son los bichos, Extraterrestres. cómo llegan, por qué llegan. O sea, te hacen una importa. película supuestamente para explicarte el origen y no te explican el origen. No, Ahora porque tenés que vos ver ves- el origen del origen. Vos Claro. ves el día 1. No, explícame de dónde vienen, qué son, por qué, dame un contexto. Bueno, yo soy muy fan de esa película. Me gusta. A Omar no le gusta tanto. A mí me parece que tiene una idea muy buena la película que sale Pasa de que lo... Omar va a lo lógico. Bueno, él es... No, yo necesito que lo que la No, película él tiene que tener tenga. inicio, nudo y Y conclusión. desenlace. Cualquier cosa que lo deje, tipo, con una mínima final pregunta, abierto lo claro, mata. lo mata, lo destroza. Después me tengo que poner yo a imaginarme el final. Claro. Es que de eso tomarme se el trata. trabajo Claro, de- y no. yo digo, a veces eso Laburar, hermano. No. el cine, Ponerle digamos, voluntad. busca eso muchas Millones veces. y millones de pesos invertidos en una película, bueno, déjame sin final, déjate hinchar la boca. No, lo desarma, ¿no? Es Me una pasa cosa con la que- serie, me pasa con la película. Necesito que la historia tenga un cierre. Bueno, pero es una buena película, Un lugar en silencio. El bueno. planteo está bueno, sale de la típica película que se está haciendo, ahora es todo muy igual, y Bien. cualquier cosa que sale un poco de lo normal, de lo común, digamos, banco.
Es una película que tiene un buen planteo, una buena historia. Me gusta que es silenciosa y no hace falta que tenga mucho para generarte cosas. O sea, que tengas que estar en silencio todo el tiempo y que te genere ansiedad o estrés una escena porque no puedes hacer un ruido de mover esto así o levantarte de la silla. Me parece formidable. O sea, que logre cosas Sí. que. Banco. Entonces, a Claro. ver, en este octubre de terror, la semana pasada dimos el puntapié inicial y hoy Flor nos trae Asesino. A ver, para redondear, Ujú. ¿qué películas de terror vienen o están inspiradas o nacen a partir de la historia de Ed Gein? Bueno. Tirate unas Primera, que 5 si no la películas, 3 vieron, películas. Facundo, hay que verla, por más de que sea una película vieja, hay que entender el contexto donde se hace, porque muchas veces las películas dicen viejas o clásicos, aburren, o dicen no pasa nada. Bueno, hay que entender el contexto, cuándo fueron filmadas, qué representaba. Hitchcock era un grosso Sí. en el terror. Que vos ahora ves una película, ves los pájaros y decís, es una cagada. No, hay que analizar todo y entender que hacía un terror impresionante para la época. Lo que muestra la serie de Ed Gein es real, la gente salía vomitando por mostrar una puñalada en la ducha, ¿entendés? O sea, estaban horrorizados porque era lo peor que se podía mostrar. Psicosis, vean Psicosis, es una de las bases, de los pilares fundamentales del terror. O sea, Psicosis, véanla, es excelente. A partir de la película Psicosis pueden ver, si quieren, más moderna, que el otro día la mencionaste, Bates Motel, que es Serión. buenísima serie, con grandes actores que están... Bueno, mira, y Tu para amor, el amor de tu vida, Vera Farmiga. Para los que se preguntan y los que no la vieron, está en la plataforma Max, o sea, la de HBO. Ahí Bueno, está es Psicosis. muy buena, Y Psicosis si, y no, Bates Motel. y si insisten mucho, podemos aprovechar con el director de prensa que la transmita los fines de semana. Sí. Uy, sí. Sí. Podríamos. Y bueno, y después de ahí Pero tenemos... tiene que ser la del 60. La vieja. No, claro, sí. Porque Sí, hay bien. unas remakes. No. Si bien son fieles, pero nada como lo original. Por favor, Psicosis original de Hitchcock. Luego, hablando también de Psicosis, que no tiene que ver con Ed Gein, pero ahí tenemos a la madre de una de las protagonistas de una película de terror, también icónica, que es Halloween, Sí. que trabaja Jamie Lee Curtis. Jamie Lee Curtis. Bueno, la madre de ella es la actriz de Psicosis, quien muere en la ducha. Así que ahí tenemos Psicosis, Halloween, Me acabas de spoilear la película. pero tiene 85 años. Cronológicamente arrancamos así, ¿eh? Y Halloween ya es del 78. Halloween ya es más. Después, derivando de Ed Gein, El silencio de los inocentes, Bien. todas. La saga completa. La saga completa porque Dragón toda Rojo, es buena. Silencio de Dragón los Inocentes. Rojo. El inicio, que también es excelente, excelente película. Está muy bien planteado el perfil psicológico de Hannibal. ¿Entendés? Cuando ves la secuencia de Sí. él y su hermana en esa cabaña en el medio de la... Y decís, no, bueno. Está Ahora bien. sí, ahora entiendo todo. Ahora sí te entiendo, man. Así que tenemos El silencio de los inocentes y Masacre de Texas. Mira, bien. Todo eso deriva, inspirado en algún punto, no en todo necesariamente, pero todo eso de Ed Gein. Así Masacre de que, Texas, para los que tengan ganas de verla, tiene una secuencia cronológica bastante enredada. Sí. Porque hay muchos remakes, hay reboots de la película. Entonces, la primera. sí, la Para clásica. empezar, la Sí, clásica. Vamos No, al origen. hay una vieja. Vamos a hablar de vieja. 1974. Claro. Esa, si no querés ver 74, no te copa tanto esa, bueno, vean. Es que esa es la Masacre de Texas verdadera. del inicio. Esa es la verdadera, pero la nueva, digamos, la que empieza todo de vuelta con todo esto, es muy buena también. ¿Cuál es el que es No, la Masacre de Texas la del inicio. Masacre de Texas. No, se llama el inicio. El inicio, bueno, esa.
Y si no, si quieren ver la clásica, La clásica es buenísima, es buenísima y te buenísima. deja una también es buenísima. de las escenas que se ha vuelto meme un montón de veces, que es la de Leatherface con el traje revoleando la sierra La por la... motosierra que... no sé. Los pelos locos. Cualquier parecido, Cualquier con, parecido la con la realidad realidad. es pura coincidencia. Un loquito bailando con una motosierra. Así que bueno, entonces tenemos de todo eso relacionado a asesinos Endgame. seriales A y Endgame. que vienen de Endgame. Sí. Ahí. ¿Vas a traer más asesinos Si seriales a quieren, esta traigo. Por supuesto. Si quieren, Obvio. traigo. La próxima Yo vez te puedo traer recomiendo, una mirá, mujer. escuchá, yo te recomiendo, voy a insistir y me va a decir, pará un poco, me va a decir con esto. Mirá Mindhunter. Sí. La voy a ver. Sí, porque ahí vas a profundizar un poco más en esto y en los análisis que le hicieron a cada uno de estos personajes. Bien. A Ed Camper, a Ed Gein, a Dahmer, bueno, y tenés muchos más. Ted, Hay- Sí, hay hay- una amplia lista. Ted. Bueno, es que también puede Mindhunter ser- nos toca todo. También puede ser no necesariamente estadounidense. No, a por pesar de supuesto. que los estadounidenses tienen la Sí, corona, bueno, también Pero se puede podemos traer traer alguno, de algún otro. europeo, Sí. que en Europa En también hay Europa muchos también es estudios. bastante particular. Y una mujer también. O alguno de antaño. Como Sí. Madame Lalaurie. Que también es una sí. buena asesina en serie de una época. Y bueno, ahora cuando termines de ver esta de Ed Gein, también pensala con la chica esta de... Sí, la voy a, que voy es a la ver. que esa. va a dar mucho que hablar ahora. Igual, respecto a Estados Unidos, con asesinas mujeres en serie, sí o sí se tiene que hablar de Aileen Warhol, que es la que era la prostituta Uy, que sí. mataba, Charlize Theron hace la película muy bien, de hecho gana el Oscar. Muy buena película. Que ella da inicio a hablar de asesinas en series, ya planteado, como decir, no, bueno, che, También pueden ser mujeres. también pueden ser mujeres. En Estados Unidos. Se la plantea como la primera mujer asesina en serie de Me Estados gusta Unidos. eso. Me gustaría que hagas Así un que- top 3, ponele, para no ponerte Bien, la vara tan alta. me gusta. Me gustaría un top 3 de mujeres. Sí, dale. Mujeres asesinas. Y ahí Ay, entra ay. la Y Gigi. ponemos Gilla el es tema una- de Bebe. Dale, nuestra Gilla es bandera. una muy buena asesina serial. Sí. Es una muy buena asesina serial. Y todo elegante, paqueta. Tenemos que, y el programa que viene vamos a empezar con la presentación de Mirta y Preguntándole a en Gilla. nos acompaña hoy Gilla Murano, ¿Trajiste asesina. masitas? Qué vieja de mierda. Es genial, es la mejor, es una presentación épica de la televisión argentina. Sí, totalmente. Mirá, nosotros estamos tratando de seguir un calendario donde día a día te van diciendo qué género de película Ajá. de terror subgénero de película de terror tenés que ver. Por ejemplo, te dice, hoy tenés que ver películas de animales. Películas de terror de animales. Todo octubre una película. Cada día. Películas de... Religión. Claro, entonces hoy día tuvimos una presentación de asesinos en serie y sus respectivas recomendaciones y charlamos sobre películas Sí. de terror relacionadas a asesinos seriales. ¿Qué te parece si para la semana que viene, primero, tratamos de tener a los chicos de Tucumán Paranormal Podemos, y sí. traer películas que tengan contenido paranormal? Ya Oh. Me sea gusta. O en cementerios. exorcismos, todo lo que tenga que ver alrededor de Un el cementerio, terror un cementerio de paranormal. animales. Claro. Cementerio de animales. O hay una, no sé si Hay no me acuerdo si mexicana, es peruana. o peruana, una que hacen en un cementerio que es muy buena. Sí, sí, sí. Que vimos. Hay Bueno. mucha variedad para ahí. Entonces, para la semana que viene podríamos irnos un poquito a lo Acabó. paranormal y en la semana empezar a tirarle, che, Facu, si vas a ir al programa, mirate Mirate. esta película. Para que Vamos. Sí, me gusta. Por lo menos Cementerio de Animales. Cementerio de Animales clásico, hermoso, traumático. Tiene toda la perfección de lo que es una película de terror. Sí. Música, porque tiene una sí, tiene una hermosa banda de sonido. banda Bueno, cortina Vamos de los a ramos. tratar de coordinar, vamos a tratar de contactarlo ahí al amigo Augusto de Actividad Paranormal para Tucumán que Paranormal. nos ponga en clima, por así decirlo. Y bueno, y de ahí también vamos a Y entrelazar también un par de ellos deben historias. tener, si él, a ver,
Yo calculo que si tienen tanto fanatismo por el mundo paranormal, Sí, seguro. debe tener algún Algo que les top guste. de Sí, películas de terror. Así que sí, pues vamos por esa. Compro. Bien. Así que ya para lo que estén viendo, para lo que lo vean después, ya Sí. saben que para la semana que viene vamos a seguir por la línea del octubre de Sí, terror todo octubre vamos a hacer hasta que esto. lleguemos a la Al- bendita noche A de la Halloween. hermosa noche de mis Eh, favoritas. Y bueno, veremos qué pasa. Así es. Así que bueno, Flor, ha sido un gustazo. Muchas gracias. Muchísimas gracias por, Si por me dan todo a mí esto. hilo. Así que, no, bueno, ya tenés tarea para la próxima. Sí, sí, vamos sí. a Ya tocar cuando el me tema avisen, yo ya femenino. vengo preparada. Vamos a seguir en el mismo área, pero vamos a tocar el género femenino Me también. encanta, Así me que encanta. seguramente hay muchísimo para desarrollar. Sí. Omar, querido, Gonza. saludamos a la gente que estuvo del otro lado. Sí, que a toda la gente que estuvo haciendo el aguante de Buenos se Aires. nos cortaron. Se nos cortó la transmisión, pero ya bueno, estamos de ahí vuelta. siempre estuvieron ahí de vuelta todo, así que. Saludo para Darío, que está siempre ahí atrás, De comentando. Ahora lo tenemos en vivo, pero siempre está desde dónde está. Por ahí va en la camioneta, Sí. conectado de la radio Aunque con sea nosotros. un ratito. No, la gente que estuvo ahí de Buenos Aires también A te mi- estuvieron a haciendo el mis aguante. amigas, mi familia, que están todos en Buenos Aires, a mi ahijado hermoso, te amo. Así que, bueno. Así que bueno. Nos vamos. Ha sido. Nos vamos un- como siempre, como nos gusta. hablando de todo un poco y charlando de la vida. Así que muchísimas gracias a todos los que estuvieron acá. Esto fue Sin Miedo al Éxito, porque plata y miedo nunca tuvimos en esto que es prensa multimedia. Agradecerle hoy especialmente a Pablito Prado que estuvieron ahí haciendo el Siempre aguante. nos aguante. Para que todo salga genial. Haciendo, sí, totalmente, haciendo el aguante en la parte técnica. Y bueno, Al esto público ha en sido- vivo que tenemos. esto ha sido todo por hoy, así que los esperamos el próximo jueves a partir de las 20 horas haciendo esto que es Sin Miedo al Éxito. Hasta el próximo jueves. Prensa TV 28.2, televisión digital abierta, el canal de la Asociación de Prensa de Tucumán.